Hola, bienvenidos, yo soy Ixe. En este podcast vamos a hablar de las vidas paralelas. ¿Qué son las vidas paralelas? ¿Qué opina la ciencia de las vidas paralelas? Y por supuesto, las mejores historias de vidas paralelas. Bienvenidos. Bueno, vamos a definir qué son las vidas paralelas. Las vidas paralelas son la idea de que existen otras versiones de nuestra vida que transcurren al mismo tiempo que esta vida que tenemos, pero en diferentes planos, realidades o mundos. Todo depende del enfoque en que se mire, va a ser entendido de maneras distintas. Empecemos con la ciencia. La ciencia, ¿qué ha dicho de las vidas paralelas? La idea de vidas paralelas está ligado en la ciencia al concepto de universos paralelos o multiuniverso. Bueno, en la ciencia encontramos las vidas paralelas en la mecánica cuántica, en la teoría de muchos mundos de Everett de 1957, en donde él dice que cada vez que ocurre un evento cuántico, por ejemplo que una partícula está en dos estados, el universo se ramifica y eso implicaría que hay infinitas versiones de ti viviendo distintas posibilidades. Por ejemplo, que en uno aceptes un trabajo, en otro no tienes ese trabajo, en uno vives en tu ciudad natal, en otro emigraste de tu ciudad natal. Esta teoría dice que todas estas versiones son igualmente reales, pero no se comunican entre sí. Por lo menos eso es lo que piensa la ciencia actualmente. También está la teoría del multiverso cosmológico, la cual sugiere que podrían existir burbujas de universo con diferentes leyes físicas. Si esto es cierto, cada burbuja podría contener diferentes formas de vida y quizás diferentes versiones de nosotros mismos en condiciones diferentes. Bueno, mientras tanto, en la espiritualidad, la idea de vidas paralelas se entiende más desde el alma y desde la conciencia. Por ejemplo, en muchas tradiciones se habla de la reencarnación, pero algunas corrientes creen que el alma no vive su existencia de forma lineal, sino que el alma se fragmenta o proyecta y después experimenta varias vidas al mismo tiempo, ya sean diferentes épocas, planos o mundos. Esto es como una reencarnación de vidas simultáneas. También, según el hinduismo, el budismo tibetano o corrientes gnósticas, existen múltiples planos de existencia y nuestra conciencia puede estar desplegada en varios de estos planos paralelos y a veces se perciben por forma de sueños o déjà vu o meditaciones profundas. También en el ámbito de la espiritualidad se habla de los registros akáshicos y de la vida en espejo. En muchas de estas prácticas místicas se cree que el alma guarda todas sus experiencias en los registros akáshicos, que vendrían siendo como una memoria universal y que desde allí se puede acceder a varias vidas paralelas que tienes almacenadas allí como si fueran un archivo que coexiste desde siempre. Muchas personas, ya sea en sus experiencias místicas o en sus experiencias en el plano onírico, siempre suelen reportar que tienen sensaciones de estar viviendo en otra vida o en otro paralelo. Por ejemplo, soñar con una ciudad desconocida, pero sentir que esa es su casa. Esto desde lo espiritual se interpreta como que se hizo un puente a otra existencia paralela. Otro caso de espiritualidad y misticismo son las experiencias de déjà vu, que esa sensación de haber vivido esto antes es un recuerdo fugaz de una vida paralela. También en la experiencia de sueños lúcidos, tradiciones místicas como el hinduismo y el budismo tibetano hablan de sueños donde se puede acceder a realidades paralelas o existencias simultáneas del alma. Finalmente, en la espiritualidad, durante las regresiones hipnóticas, hay testimonios de personas que bajo hipnosis describen vidas que no corresponden a su biografía ni a su época. Algunos lo interpretan como recuerdos de vidas paralelas. Muy bien, bueno, ahora vamos con los casos en sí más famosos de vidas paralelas que podemos encontrar. Uno de ellos es el caso del hombre de Tauret. Se dice que ocurrió en el año de 1954 en Tokio, Japón, en donde un hombre llegó de un vuelo procedente de Europa, presentó un pasaporte válido, sellado por varios países europeos, pero lo curioso era que su país de origen figuraba como Tauret, que es un país que
actualmente no existe en nuestro mundo. Entonces, cuando los funcionarios japoneses le mostraron un mapa al señor y él señaló de dónde venía, dónde era su país, apuntó a la zona de la frontera entre Francia y España, justo donde está Andorra o el Principado de Andorra. Y este hombre insistió en que Andorra era su país Tauret y que existía desde hace siglos, y se mostró muy confundido de que no apareciera en el mapa. Lo curioso es que se dice que él tenía documentación oficial, pasaporte, licencia de conducir, chequera con el nombre de un banco que no existe tampoco actualmente en el mundo o en Andorra, y todo parecía auténtico, pero nada correspondía a ningún país conocido. Entonces cuenta la leyenda de que lo retuvieron en un hotel, por seguridad, en un hotel cercano al aeropuerto, bajo vigilancia. Sin embargo, al día siguiente fueron a buscarlo y el hombre había desaparecido misteriosamente y la habitación estaba cerrada, o sea que lo habían dejado bajo vigilancia, no podía salir, lo habían dejado encerrado y él había desaparecido junto con sus documentos. Entonces, a partir de esta historia es que viene esta teoría interdimensional, que este hombre había venido de un universo paralelo donde Tauret existe como nación. Sin embargo, muchos creen que es una leyenda urbana que fue inventada desde los años 70 y está siendo difundida como un creepypasta en internet. Otros dicen que pudo haber sido una confusión geográfica por parte del hombre, confundiendo Andorra con otro país que él se había inventado. Sin embargo, lo curioso era que tenía pruebas y pasaportes de el país que no existía. Bueno, muy bien, ahora vamos con los niños verdes de Woolpit. Woolpit es un pequeño pueblo en Inglaterra y esta historia ocurrió en el siglo XII. Y esta historia fue narrada por dos importantes cronistas medievales, William of Newburgh y Ralph of Coggeshall. Ellos lo narraron en sus crónicas medievales, lo que le da a esta historia un cierto grado de legitimidad. Bueno, lo que ocurrió en este pueblo fue que aparecieron dos hermanos, una niña y un niño, que fueron hallados cerca de unas zanjas de lobo, Woolpits, de ahí el nombre Woolpit. Las zanjas de lobo son unas zanjas de infiltración que se hace para captar el agua de lluvia. Así que estos niños fueron encontrados en un lugar así. Bueno, lo más curioso es que estos niños presentaban la piel verdosa y se dice que los ojos y facciones eran un tanto extraña a la de los lugareños del pueblo. Ellos vestían ropa desconocida y esta ropa estaba hecha con materiales y cortes que no correspondían ni a la época ni a la región donde vivían, que en este caso era Inglaterra, y que los niños hablaban un idioma incomprensible. Se dice que durante días los niños se negaron a comer cualquier alimento que los aldeanos les ofrecieron y solo aceptaron habas crudas. En este relato dicen que el niño murió a los pocos meses, posiblemente de desnutrición o alguna enfermedad desconocida, mientras que la niña sobrevivió, pudo aprender inglés y con el tiempo contó su historia. La niña dijo que ellos provenían de una tierra llamada San Martín, donde todo era penumbra, no había sol, sino un crepúsculo eterno, y que allí todos tenían la piel verde como ellos. Y afirmó que la forma en la que habían llegado al pueblo de Woolpit fue cuando ellos estaban cuidando el ganado y empezaron a escuchar un sonido de campanas y empezaron a seguir este sonido y de repente llegaron al mundo de los humanos. Algunos consideran esta historia como evidencia de un desplazamiento de un mundo paralelo donde las condiciones en este mundo de luz y biología eran claramente diferentes y que quizás estos niños tuvieron un paso a nuestra dimensión accidentalmente a través de un portal. También hay otras teorías que afirman que estos niños pudieron venir de el intraterreno o de cuevas intraterrenas que no han sido exploradas por la humanidad actual. Así que bueno, otro caso, y este es más actual, ocurrió en el 2008 en Madrid, España, donde una mujer llamada Lerina García empezó a relatar su historia en un foro. Ella decía que se despertó una mañana y notó que habían pequeños detalles diferentes en su vida, como por ejemplo que la ropa de cama no era la misma, aunque ella decía que no la había cambiado, y los objetos de su casa estaban en lugares distintos. Lo más curioso es que ella dice que fue a trabajar y descubrió que su oficina
no era la misma y que el departamento en el que trabajaba desde hacía años no existía y que su puesto era otro en esa oficina y que aunque tenía conocimientos de ese trabajo, no recordaba haber sido contratada para ese trabajo. También en su vida personal estaba con su pareja, pero ella recordaba que había roto con su pareja hace meses atrás. Así que esta mujer narraba todas estas experiencias. Ella también contó su ayuda médica y psicológica, pero estaba convencida de que había saltado a una realidad paralela que era casi idéntica a la suya, pero con ciertas diferencias. Ahora vamos con el caso del vuelo 914 Nueva York, Miami, Caracas. Esta historia se trata de que un avión salió de Nueva York rumbo a Miami en 1955 y tenía previsto 3 horas de vuelo. Sin embargo, el avión nunca llegó a Miami y desapareció del radar. Este avión fue dado por perdido con todos sus pasajeros y su tripulación a bordo. Pasaron 37 años y el día 9 de septiembre del 92 se dice que el mismo avión reapareció de repente en el cielo de Caracas, Venezuela, y que los controladores aéreos quedaron en shock porque el avión pidió permiso para aterrizar y cuando se le preguntó su origen respondió que era el vuelo 914 desde Nueva York rumbo a Miami. El piloto no tenía ni idea de que había pasado casi 40 años volando. Entonces se dice que tras aterrizar este avión los pasajeros y la tripulación parecían intactos sin haber envejecido, así que cuenta la leyenda que el avión estuvo en la pista unos minutos y luego despegó de nuevo y desapareció otra vez en el aire. Obviamente de esta leyenda no existe ninguna prueba documental oficial sobre si es cierta o no y se considera que este avión entró a un portal temporal o a una realidad paralela en donde solamente habían pasado unas horas en el viaje, mientras que en nuestra realidad habían pasado 40 años. Ahora vamos con el caso de la carretera que no existía. Esto ocurrió en Francia en 1979, entre Francia y España, cuando 4 hombres británicos iban en un auto rumbo a unas vacaciones en España. Mientras conducían por Francia, ellos decidieron tomar un desvío para buscar un hotel y el camino por el que lo encontraron bastante extraño y anticuado y que más bien parecía una carretera rural del pasado. Encontraron un hotel bastante peculiar donde no había electricidad moderna, la decoración parecía de principios del siglo XX y los precios eran súper baratos. Los empleados y los huéspedes estaban vestidos como con ropa de época e incluso vieron unos policías con uniformes antiguos. Estos 4 hombres pasaron la noche allí en este hotel y luego continuaron su viaje. Lo inexplicable es que en el viaje de regreso intentaron volver por el mismo camino, pero no encontraron el mismo camino, ni el hotel, ni la carretera, nada. Así que consultaron registros y no había ningún hotel como el que ellos describieron haber estado. Y esta historia es interpretada como un cruce a un mundo paralelo, en donde por unas horas ellos estuvieron en otra época, interpretado como una realidad paralela o un salto temporal. También podría ser interpretado como un viaje en el tiempo, por supuesto. Bueno, ahora vamos con el efecto Mandela, que es uno de los fenómenos más famosos relacionados con la idea de que existen vidas paralelas o mundos paralelos. Muy bien. El efecto Mandela es cuando muchas personas recuerdan algo de manera distinta a como realmente ocurrió o como realmente es. Esta sensación o percepción fue llamada el efecto Mandela en el 2009 por la investigadora Fiona Broom, quien descubrió que miles de personas, incluyéndose ella misma, recordaba que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, pero en realidad Nelson Mandela no murió en los años 80 en prisión y fue liberado en 1990 e incluso llegó a ser presidente de Sudáfrica y luego murió en el año 2013. Desde entonces muchas personas en el mundo creen recordar hechos históricos, objetos, frases de la televisión, escenas de la televisión que ocurrieron de otra forma a lo que se ve o se recuerda actualmente. Por ejemplo, el hombre del Monopoly. Muchas personas recuerdan que el hombre del Monopoly tiene un monóculo en el ojo, pero en realidad actualmente no lo tiene y se dice que nunca lo tuvo. En la película de Star Wars, muchos recuerdan que
Darth Vader dice: Luke, yo soy tu padre, pero se dice que en la película en realidad lo que Darth Vader dice es: no, yo soy tu padre, y nunca dijo Luke, yo soy tu padre. También el personaje de anime Pokémon Pikachu, muchos recuerdan que Pikachu tiene la punta de la cola negra, pero en realidad su cola siempre fue amarilla, salvo en la base que fue marrón. Este efecto también ha sido aplicado a marcas y logos, como por ejemplo el logo de los Looney Tunes, que muchos creen que se llamaba Looney Tunes como los cartoons, pero en realidad siempre fue Looney Tunes y no Looney Tunes. Muchas personas también recuerdan que el logo de Kit Kat tenía un guión entre medio, Kit y Kat, pero actualmente Kit Kat se escribe junto sin ningún guión. Respecto a películas, se dice que El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter le dice a Clarice: hello Clarice, pero él nunca dice esta línea, en realidad sí vas a ver la película. Y bueno, de este tipo muchísimos ejemplos en marcas, en logos, en escenas de películas. Las teorías paranormales e interdimensionales dicen que estas son señales de que hemos saltado de una realidad a otra ligeramente diferente, y por eso quedan entre nosotros estos recuerdos de una línea pasada, que esto vendrían siendo como grietas en el tejido de los mundos paralelos. Obviamente la explicación psicológica de esto es que la memoria no es un archivo exacto y puede haber creado falsos recuerdos que se van distorsionando con el tiempo. También puede ser una confusión colectiva en donde la repetición de un error lo convierte en un recuerdo compartido. Otra cosa que puede ocurrir con este efecto es que los medios de comunicación, los errores de doblaje, las versiones modificadas, también las marcas falsificadas puedan hacer que recordemos los logos o las películas de otra manera diferente a las que lo vimos en un principio. Muy bien, entonces vamos a concluir esto con que hay varios puntos de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad sobre las vidas paralelas. Ambas visiones coinciden que la realidad no es única ni lineal. La ciencia habla de ramificaciones en el universo, mientras que la espiritualidad habla de ramificaciones desde el alma. En ambos casos se comparte la idea de que nosotros no solo somos una versión de nosotros mismos, sino que tanto en la ciencia como en la espiritualidad se cree que nuestra existencia es mucho más amplia de lo que podemos percibir. Muy bien, y ahora yo les voy a contar algo muy curioso que me pasó con el efecto Mandela. Es la primera vez que me pasa de experimentar el efecto Mandela, así que les voy a contar mi experiencia. Bueno, personalmente yo me mantenía escéptica respecto a los mundos paralelos. Sin embargo, después de hacer algunas investigaciones espirituales y también científicas, y me doy cuenta que hasta los científicos creen en el mundo paralelo, ellos que siempre se la pasan negando casi todo el conocimiento espiritual, me parece curioso y cada vez me intereso más por este tema. Sin embargo, les voy a contar un caso muy curioso que me pasó. El otro día había una polémica en un canal de YouTube y mencionaban a la actriz Marta Higareda. Ella es una actriz mexicana de muchas películas y también actuó en la serie de Netflix Carbono Alterado, que es una serie de ciencia ficción futurista, la cual tiene mucha simbología, la cual voy a hablar en algún otro podcast, pero hoy me voy a centrar en el efecto Mandela que me ocurrió con esta serie. Entonces yo había visto esta serie cuando recién fue lanzada en el 2018, digamos, hace unos 7 años aproximadamente, y Marta Higareda tiene varias escenas de desnudo, pero hay una escena en el capítulo 5 en donde sale desnuda de frente. Bueno, esa escena yo la había visto hace 7 años y actualmente volví a ver la serie y volví a ver el capítulo 5 cuando ocurre la escena del desnudo de Marta. Cuando veo de nuevo esta escena 7 años después, la veo y no es como yo la recordaba. Actualmente esta escena, Marta Higareda está con el protagonista, se para de la cama, se pone de lado y luego camina de frente hacia la cama de nuevo, y la escena que yo recordaba era una Marta Higareda caminando por un pasillo desnuda y la toma un poco más de lejos, no tan de cerca. Y entonces allí fue muy extraño. Yo dije, bueno, quizás hay otra escena y estoy recordando otra escena, pero no hay más escenas de ella caminando de frente. Todas sus escenas de desnudos son como tomas de lado. Así que bueno, lo curioso es que en ese momento estaba mi pareja también, que vio la serie conmigo hace 7 años, y le digo,
¿esta es la escena de desnudo de Marta y Gareda? Y me dice, no, es otra. Debe estar más adelante porque yo la recuerdo diferente. Y le digo, ¿en serio? Yo también la recuerdo diferente. Y hablamos, recordamos así como que la escena era diferente, como que era más de frente, como más de lejos. El caso fue que me acordé que no había visto hace 7 años en Netflix, sino que la vi en Cuevana. Así que fui a buscar el capítulo 5 a Cuevana y dije, bueno, quizás tienen otra escena, no sé. Como viste que a veces hacen varias escenas diferentes y venden un tipo de archivo de serie diferente a diferentes países, no sé, me imaginé algo así, pero la serie en Cuevana es exactamente la misma de Netflix. También busqué hace 7 años así videos de fans que publicaron ese video y hace 7 años está subido el video y es exactamente la escena que vi actualmente en el 2025. Sin embargo, no es la escena que yo recuerdo ni que mi pareja recuerda. Y bueno, quería compartir eso. Creo que la primera cosa que me pasa así como de efecto Mandela, no sé ustedes si han visto esa escena de Marta, cómo la recuerdan. No he encontrado en la serie algún otro efecto Mandela, solamente eso, todo lo demás es consistente como lo recordaba. Y bueno, quería comentarles eso, que es el único como efecto Mandela que he percibido, y eso que les he manifestado varias veces que no soy muy creyente del efecto Mandela. Así que bueno, si ustedes han experimentado algo así con el efecto Mandela o con vidas paralelas, por favor háganmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado este podcast, por favor suscríbanse al canal. Yo soy Ixe, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!